buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Motía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados y magistradas que integran la corporación. Bienvenidos y bienvenidas a la capacitación Política y Lineamientos en Gestión Documental, Tablas de Retención Documental y Organización de Archivos en Soporte Papel. Saludamos especialmente a la profesional Kelly Fernanda Pizarro, profesional en Sistemas de Información y Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad de La Salle, especialista en inteligencia de negocios. Igualmente, saludamos a Angélica María Merchán, también profesional en Sistemas de Información y Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad de La Salle, especialista en gestión de sistemas de información gerencial, profesionales de la División de Gestión Documental, Memoria Histórica y Archivo del Centro de Documentación Judicial CENDOG, quienes gentilmente nos acompañan el día de hoy. Asimismo, extiendo un cordial saludo a los demás profesionales del CENDOG que nos estarán apoyando durante el transcurso de la capacitación, a los profesionales de la Escuela Judicial y a todos los aquí presentes. En primer lugar, quiero agradecerles por destinar tiempo de sus agendas para compartir sus conocimientos relacionados con el manejo de este instrumento que hace parte del sistema de gestión documental de la rama judicial. Es importante anotar que este sistema tiene como objetivo principal la administración, control, organización y preservación de los documentos que se generan tanto en despachos judiciales como en dependencias administrativas. Esos sistemas no solo aseguran la conservación del patrimonio documental, sino que también garantizan el derecho de acceso a la información pública de manera transparente y eficiente. Por lo tanto, expreso mi gratitud y reconocimiento a las y los profesionales que nos apoyarán en esta capacitación. Su conocimiento y experiencia en la práctica documental permitirán que estos temas y contenidos actualizados sean adecuados para el perfil de nuestros discentes. De esta manera logramos el propósito del plan de formación y la contribución al permanente mejoramiento del servicio de administración de justicia. A la profesional Kelly, gracias por estar con nosotros. Por favor, adelante. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor José Camilo, profesional universitario de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial, y a la doctora Diana Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores judiciales y demás personas que nos acompañan hoy en esta videoconferencia. Les voy a compartir nuestra presentación. Como les decía el doctor José Camilo, les vamos a hablar hoy sobre gestión documental, implementación de tablas de retención documental y organización de archivos físicos específicamente. Nosotros hacemos parte de la División de Gestión Documental, Memoria Histórica y Archivo. Me acompañan mis compañeros para los cuales al final de la capacitación van a estar con nosotros en una franja de preguntas y vamos a dar inicio. ¿Cuál es nuestro objetivo hoy con esta capacitación? Es brindar a los servidores judiciales herramientas conceptuales y metodológicas para la implementación de las tablas de retención documental, que es nuestro instrumento en el que nos vamos a enfocar el día de hoy, y la organización de los archivos de acuerdo a lo que ésta contiene en el marco de la política institucional. Nuestras generalidades, las políticas y lineamientos, los instrumentos archivísticos, los procedimientos instructivos y guías, y por último la organización de archivos físicos, para lo cual tenemos a nuestro compañero William, que nos va a hacer un ejemplo práctico. Bueno. Nuestro acuerdo de política, bajo el acuerdo 10784 de septiembre de 2017, se aprobó la política de gestión documental que dicta los principios y criterios que regulan la administración documental en los ámbitos de la gestión judicial y administrativa de la rama judicial. La política contiene conceptos básicos como archivos de gestión, entre otros, archivos centrales y archivos históricos. Y aquí vemos entonces que el archivo de gestión es el que está ubicado en nuestras oficinas y vamos a hacer énfasis en el día de hoy, que reúne el despacho judicial, el área administrativa, la documentación que está en trámite
trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa. Aquí nos dicta también cuáles son las responsabilidades en el artículo 3 y 3 específicamente en el archivo de gestión. Y nos dice que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, las Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura, los Consejos Seccionales de la Judicatura, las oficinas judiciales, los centros de servicio y de apoyo, y todas las demás dependencias que cumplan la función administrativa dentro de la rama judicial, así como los juzgados, secretarías de la corporación, sala o sección y cada uno de los despachos de los tribunales de las altas cortes son responsables del manejo respectivo de este archivo. Por otra parte, tenemos el archivo central, en donde se coordina y controla el funcionamiento de los archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por los despachos judiciales en áreas administrativas. Una vez finaliza su trámite, ya lo vamos a ver más específicamente con la tabla de retención, cómo funciona y cuando su consulta no es tan constante. Las responsabilidades también en el artículo 3 y 13 para el archivo central nos dicen que habrá un archivo central de nivel nacional en donde reposan los documentos provenientes de todas las dependencias de la rama judicial que cuentan con competencias sobre todo en el territorio del país, y cuyo funcionamiento será responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Por otra parte, los archivos centrales seccionales donde reposan los documentos que provienen de las dependencias de la rama judicial y se ubican dentro de la comprensión territorial de cada uno de los consejos seccionales de la judicatura y cuyo funcionamiento será responsabilidad de la respectiva dirección ejecutiva seccional o coordinación. Por último, el archivo histórico, en donde se custodia y se gestionan los fondos documentales. Ya más adelante les vamos a explicar a qué se refiere a fondos documentales con valor secundario que se deben conservar permanentemente y una vez el comité de archivo o comités seccionales de archivo dispongan la conservación definitiva de estos expedientes o de los documentos conforme a las tablas de retención y valoración documental. Las responsabilidades también para el archivo histórico. Habrá un archivo histórico a nivel nacional bajo la coordinación del CENDOJ, con el apoyo logístico de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial e igualmente existirán archivos históricos seccionales en cada una de las comprensiones territoriales de los consejos seccionales de la Judicatura bajo la coordinación de la Dirección Ejecutiva Seccional o Coordinación. Aquí un poco de nuestro sitio web. Ya vamos a hacer un ejercicio más adelante cuando estemos haciendo, mostrándoles un ejemplo sobre la organización de archivos en donde ustedes van a encontrar todo lo que nosotros hacemos en nuestra página web está. Entonces tenemos la presentación, tenemos las políticas y planes, los instrumentos archivísticos, la gestión de documentos electrónicos, un banner de eliminación documental, instrumentos de gestión de información pública, el fondo documental de la justicia regional que está a cargo del CENDOJ, específicamente de la división, los recursos de capacitación y por último Sigobios, que ustedes ya muchos conocen, que es el sistema de gestión de correspondencia. También encontramos entonces dentro de los instrumentos archivísticos, y ya hacemos una prueba, las tablas de retención documental, el cuadro de clasificación documental, las tablas de valoración y el sistema integrado de conservación, entre otros. También tenemos en la página de Sigma, el portal web de la rama judicial, el sitio de Sigma, en donde encontramos la caracterización de nuestro proceso, los procedimientos, los instructivos y los formatos, que más adelante también vamos a diligenciar y les vamos a mostrar. Aquí tenemos entonces el ciclo de vida del documento, ya hablando de los conceptos básicos de gestión documental. Entonces tenemos que el archivo de gestión del que estamos hablando y digamos en el que nos vamos a centrar un poco más hoy es el que manejamos en nuestras oficinas, como nos lo dicta entonces la política. Aquí entonces tenemos que los documentos que reposan allí tienen valores primarios como administrativos, fiscales, legales y contables. Y existe algo que se llaman transferencias primarias. Una vez cumple el tiempo de retención por tabla de retención, deben pasar entonces al archivo central. Este archivo central nos recibe nuestros documentos
de acuerdo a cómo los organizamos en su momento en el archivo de gestión, pero en otro momento también aplica otros procedimientos y hace una valoración. ¿De qué? De documentos que tienen valores históricos, científicos y culturales. ¿Para qué? Para hacer una transferencia secundaria si es necesario al archivo histórico, ¿m? Que es en donde van a reposar los documentos que hacen parte de nuestra memoria institucional. Tenemos entonces que para la rama judicial hay dos momentos en cuanto a tablas de la valoración y tablas de retención. Para los archivos de gestión tenemos a partir del 2019 nuestras tablas de retención para organizar nuestros archivos de gestión de la oficina y tenemos entonces la tabla de valoración documental para el archivo central y aquí tenemos los fondos acumulados, que son todos esos documentos que no han recibido como un tratamiento archivístico y que podemos encontrar a veces en los archivos un poco guardados, hasta en costales, legajos, bueno, en fin, no se les ha aplicado como ningún instrumento archivístico, pero y a los que se les aplica un proceso importante y muy delicado. Tenemos entonces la tabla de retención documental, que es un listado de series y subseries con sus correspondientes tipos documentales, a los cuales se les asigna un tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital. Como veíamos, entonces aquí se refleja, tenemos la tabla de retención documental, que es nuestro instrumento, y tenemos aquí un ejemplo en donde encontramos la unidad administrativa, la oficina productora, la fecha de actualización y, digamos, la versión de la tabla de retención. En la primera columna, una codificación que utilizamos nosotros internamente, de acuerdo pues a la estructura orgánica de la rama judicial en este caso. Una codificación de serie en la segunda columna, también lo hacemos internamente, y una codificación de subserie. Aquí ya nos referimos a series, subseries y tipos documentales en la tabla de retención documental y tenemos que son los nombres que les damos a nuestros documentos. Y actas en este caso, por ejemplo, tenemos que es una serie y actas de juntas de contratación, la que es el nombre más específico de esas actas. Aparte, entonces, tenemos los que están en un chulito, los tipos documentales, que son los que hacen que se conforme como tal el expediente. Tenemos entonces también que las siguientes columnas se refieren al soporte, si yo lo tengo en físico o soporte electrónico. Tenemos la retención en años y esto pues se hace como un ejercicio muy juicioso para determinarlo, no es porque sí que aparecen estos tiempos de retención. Y ahí cuando hablábamos de cuando se cumplen tiempos, entonces aquí se ven reflejados. Digamos, en este caso, las actas de junta de contratación tienen que durar en nuestra entidad 20 años. Y por último, se les aplica un procedimiento que se explica un poco acá en la última columna de la disposición final. Entonces, en este caso, por ejemplo, nos dice que las actas son de conservación total y aquí nos da la justificación, conservar totalmente en soporte original, en archivo histórico como testimonio y memoria institucional. Y asimismo con las demás series y subseries. ¿Qué puede pasar aquí con la tabla de retención y con las series y subseries? A veces los documentos solo tienen una serie. Entonces puede ser un ejemplo de esas historias laborales, no tiene subserie, solamente tipos documentales. Aquí las convenciones que nos explican un poco cada una de esas columnas, qué significa, y vamos a ver la diferencia con la tabla de valoración documental. Es un listado de asuntos o series documentales a los cuales también se les asigna un tiempo de permanencia, pero en este caso al archivo central. También una disposición final. Aquí tenemos entonces el formato, lo mismo, tenemos toda la información pues de nuestras oficinas, entidad productora, oficina productora y todo el tema de versionamiento, pero digamos que la diferencia, como lo decía ahorita, es que aquí en la columna de retención solamente está el archivo central y la disposición final. Aquí además el procedimiento es mucho más específico en cuanto a la extensión o cómo de una forma más,
digamos, mucho más extensa, mucho más grande, hacemos la explicación de lo que encontramos en la columna de tanto de retención como disposición final. Aquí me dice que tenemos, por ejemplo, documentos, actas de comité evaluador de conservación total que tienen que estar en el archivo central 20 años. Y luego lo debo pasar, luego de cumplir este tiempo, debo pasarlo a medio tecnológico. Lo que hago entonces es en el procedimiento explicar un poco en la primera parte de qué se tratan las actas, entonces como es su significado, pero también entonces tengo que mirar bajo qué norma yo sustento esa explicación. Y aparte, por qué se debe conservar y por qué tantos años según lo establecido en la normatividad también, o sea, en la ley, lo que me diga la ley. Y cuál va a ser entonces su disposición final. Y en este caso, por ejemplo, nos dice que la digitalización de los documentos se debe realizar siguiendo los lineamientos emitidos por la rama judicial en el marco del desarrollo de preservación digital a largo plazo y el plan de preservación digital. Esa es la diferencia. Si se dan cuenta, tampoco tienen tipos documentales. Y este trabajo, digamos, como armar la tabla de valoraciones, digamos, un trabajo muy juicioso que hace un equipo interdisciplinar, archivistas, abogados y, bueno, muchas personas intervienen porque, pues, digamos que se tiene que estudiar muy bien la estructura orgánica, hacer una historia institucional y, bueno, todo esto, digamos, que lo reflejan en el procedimiento. Ya entonces hablando de la implementación de las tablas de retención documental, que es de las en la cual nos vamos a centrar un poco porque estamos hablando de archivos de gestión, en la página, ahorita William, mi compañero, les va a mostrar cómo también encuentran el instructivo de implementación de tablas de retención documental en el sitio del Sigma, en el sitio web del Sigma. Ahí tenemos el instructivo. Importante decir que en este momento tenemos la versión 2, pero está pendiente de aprobación porque cuando estemos haciendo el ejercicio de los rótulos, pues ahí se van a dar cuenta, pues que no está actualizado, pero está en aprobación su segunda versión. Entonces tenemos que en nuestros pasos, cuando estamos implementando la tabla de retención, o nuestras etapas son clasificar, en donde aquí ya vamos a mostrarles, clasificamos por series y subseries, pero también aprovechamos para depurar información que pues realmente no conviene transferir en algún momento al archivo central, solo la que es importante. Ordenamos, encarpetamos y foliamos, describimos, aquí hacemos una identificación del inventario documental y todo el tema de rótulos para el cual vamos a hacer entonces el ejemplo práctico y por último almacenamos. Entonces, cuando estamos haciendo clasificación, pues este ejercicio de clasificar se refiere a identificar las series y subseries, como lo estábamos viendo, documentales consignadas en la tabla de retención aprobada mediante acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura. Ya les voy a mostrar el sitio web en donde pues lo pueden encontrar. Agrupar los documentos además en series y subseries, seleccionar los documentos de archivo y separarlos de los documentos de apoyo. ¿Y a qué me refiero con esto? Los documentos de archivo son los que hacen referencia al registro de información producida o recibida por una persona de la entidad en razón de sus actividades y funciones. Así se construye la tabla de retención documental. Los documentos que se consignan en la tabla de retención documental son los que se generan a partir de estas, digamos, estos dos términos, actividades o funciones, y que tienen valor administrativo, como lo vimos en el ciclo vital del documento, fiscal, legal, científico, histórico, técnico o cultural, y que deben ser objeto de conservación en el tiempo o con fines de consulta posteriormente. Luego tenemos también entonces los documentos de apoyo que se refieren a estos documentos que no han sido producidos o tramitados por el área, que no se registran en las tablas, pero pues pueden ser de consulta personal. Libros, revistas, periódicos, plegables, circulares informativas, documentos personales, leyes, decretos y así en adelante, digamos. A veces yo hago un informe y pues me apoyo de una norma, pero pues no debería estar dentro de mi expediente. Entonces aprovechamos pues para depurar. Aquí entonces en esta parte unas recomendaciones: se debe evitar el uso de resaltadores, micropuntas o pluma estilográfica. En caso de tener documentos rasgados, no usar cinta adhesiva corriente o cualquier tipo de producto adhesivo para unir las rasgaduras.
Y en caso de que ya tenga cintas adhesivas en los documentos, no retirarlas porque pues podemos dañar mucho más pues nuestros documentos. Aquí entonces cuando hacemos el ejercicio de depurar, encontramos mapas, dibujos, folletos, discos compactos, cassettes y otros objetos que se encuentran y que hacen parte integral del expediente. ¿Qué hacemos con estos documentos? Se deben guardar en un sobre, más adelante también vamos a mostrarles cómo. Y pues se hace su foliación respectiva, preferiblemente en papel bond. También debemos retirar el material metálico como ganchos, clips, cintas, posits y cualquier otro tipo de material que pueda generar deterioro en los documentos. Además, retiramos documentos borrador, versiones preliminares, hojas en blanco y todo tipo de elementos que pues no hagan parte sustantiva del expediente, que realmente pues porque estamos guardando basura y a veces duplicidad. En caso de que se requiera agrupar, como se ve aquí en la imagen, los documentos con un elemento metálico, se debe utilizar una pestaña que evite el contacto con el papel. Aquí entonces hacemos el ejercicio, la ordenación, siguiendo la secuencia natural del trámite o procedimiento que los generó. Las unidades documentales simples como actas, resoluciones y acuerdos se deben ordenar en secuencia numérica o cronológica según sea el caso. Estos siempre tienen un número consecutivo. De acuerdo con el principio de orden original, el almacenamiento en unidades de conservación adecuadas según el tipo de soporte y el control del contenido a través de la foliación. Ya vamos a ver también la foliación. Por otra parte, el expediente inicia, como se ve en la imagen de arriba, inicia con el documento que lo origina o que origina el trámite con fecha que es la más antigua y continúa en orden cronológico hacia atrás. Para el caso de los documentos u oficios que contienen anexos, se debe tener en cuenta la fecha del oficio. Para el caso de oficios recibidos por correspondencia, se asumirá la fecha del recibido. Aquí tenemos entonces que para almacenar debemos utilizar las unidades de conservación para cada serie y subserie. Recomendación, en la rama judicial tenemos la carpeta de 4 aletas y la carpeta de 2 tapas. Aquí como recomendación, la carpeta de 2 tapas, que es esta, se une por un gancho de legajador plástico y ya vimos pues que tenemos que quitarle el material metálico y el rótulo de identificación se ubica en la tapa frontal. Además, las perforaciones de los folios se deben hacer usando como guía, como se ve aquí en la imagen, una hoja de tamaño oficio. Esto quiere decir que las hojas de tamaño menor se deben alinear en la parte de arriba. Otra recomendación, no se deben hacer nuevas perforaciones durante el realmacenamiento o traspaso de los folios perforados de una carpeta a otra, independientemente que los folios queden agrupados de forma desigual. La idea es no hacerles más huecos para no deteriorar más el papel. Lo hacemos si es necesario, solo si es necesario. Cada carpeta estándar para nosotros tiene una capacidad aproximada de 200 folios. No quiere decir que si yo tengo 210 folios, pues voy a abrir 2 carpetas, realmente no es necesario, pero pues sí tratar de que en la caja no queden apretadas porque pues podemos rasgar mucho más los documentos, los podemos deteriorar si vamos a consultarlos. Entonces digamos que tratando de que no supere este número, pero pues más o menos ustedes digamos que pueden ir acomodando en sus cajas de acuerdo a su necesidad para que les quede mucho más fácil. Aquí ya entonces llegamos al tema, a la actividad foliar, la foliación. Se refiere a que debemos ordenar en el orden que va llegando los documentos al expediente. Entonces, enumeramos, como se ve en la imagen, en la parte superior derecha, en el sentido del texto del documento, vertical u horizontal según sea el caso. Se recomienda el uso de lápiz de mina negra, HB o B, y importante porque además nos preguntan en muchas capacitaciones que si el documento tiene información en la parte de atrás se hace foliación. Nosotros hacemos foliación en la parte de adelante. Lo que hacemos es que en el inventario podemos especificar ese tipo, digamos como en una nota,
ese tipo de información. Decimos que en el folio 1, en el folio 3, en el folio 2, lo que sea, en el que sea, se encuentra una información que pues es relevante para ustedes, es importante para consultar, pero la foliación siempre de frente. Las recomendaciones, entonces, como estábamos diciendo, realizar la foliación en forma legible, sin enmendaduras, teniendo cuidado de no omitir o repetir números. Debe ser continua de 1 hasta, bueno, el número de expedientes que tengamos. En este caso, como hablábamos de las carpetas, si tenemos varios tomos, entonces de 1 al 200 el primero, el segundo del 201 al 400 y así sucesivamente. También debemos tener claro que no debemos foliar hojas en blanco, separadores o tapas de los expedientes. Por último, entonces tenemos la descripción, que aquí cuando hacemos esta actividad de escribir, se realiza el diligenciamiento de los rótulos de expedientes administrativos. Para la rama tenemos ya les vamos a mostrar también un rótulo para expedientes administrativos, otro para expedientes judiciales, las cajas, el rótulo para cajas de archivo y el inventario documental. Estos son los 2 rótulos, pero me voy a salir un segundo para ir a la página y mostrarles cómo llegamos primero a la página de la división. Estamos en Consejo Superior, las unidades del Consejo Superior de la Judicatura. Tenemos el CENDOC y nuestra división de gestión documental, memoria histórica y archivo. Y aquí lo que les decía en la presentación, aquí todo lo que tenemos nosotros, las políticas y planes, programas, instrumentos archivísticos, en donde encontramos entonces las tablas. Angélica, ¿podrías por favor compartir la página de la división? Desde la página principal de la rama judicial ingresamos al Consejo Superior de la Judicatura. En la parte de abajo encontramos las unidades del Consejo Superior de la Judicatura. De primeras está el Centro de Documentación Judicial. Aquí en el menú de la izquierda encontramos la División de Gestión Documental, Memoria Histórica y Archivo. Y como les decía mi compañera, aquí encontramos todos los recursos, los instrumentos, planes y programas que tenemos disponibles en todo el tema de gestión documental para que ustedes puedan aplicar. Entonces, ella quería ingresar aquí donde tenemos los instrumentos que actualmente tenemos aprobados bajo acuerdo. Entonces, son las tablas de retención documental, donde encontramos cada uno de los despachos, las altas cortes, las unidades del consejo, la dirección ejecutiva, las direcciones seccionales. Tenemos el cuadro de clasificación documental, que es un listado donde consolidamos todas las series y subseries que se manejan en la rama judicial. Las tablas de valoración documental, que son los instrumentos que aplicamos para los archivos centrales y la organización de fondos acumulados. Y por último tenemos el sistema integrado de conservación, que es el que nos da los lineamientos para todo el tema de conservación de los documentos que tenemos en soporte físico, y una parte que nos habla del plan de preservación digital a largo plazo, que es para todo el manejo y conservación a largo plazo de los documentos que tenemos en digital y electrónicos. Por otra parte, tenemos aquí el banner de gestión de documentos electrónicos, en el cual pues van a encontrar el protocolo de gestión de documentos electrónicos. Bueno, como les indicaba, está el protocolo de documentos electrónicos. Encontramos una infografía y algunos formatos para el manejo de esta información. Por esta parte tenemos el banner que corresponde a la eliminación documental, y esta eliminación es la que, según el procedimiento de eliminación de documentos, nos dice que cuando aplicamos los instrumentos, lo que se les mencionaba de las tablas y de retención y valoración, cuando tenemos información que ya cumplió su ciclo, lo que se hace es una eliminación documental, y entonces tenemos un protocolo donde se debe hacer un inventario de esa información que se va a eliminar. Se debe publicar por cierto periodo de tiempo dentro de la página web. Digamos que esta información está a consulta ciudadana para si alguna persona tiene alguna observación o inconformidad de que se vaya a eliminar alguna información que para ellos es relevante, entonces nos lo hacen saber siguiendo todas las pautas del procedimiento de eliminación.
Tenemos por aquí todos los instrumentos de gestión de información pública, que son todos aquellos que bajo el marco de la Ley 1712 nos obliga a todas las entidades a publicar. Tenemos aquí una información relacionada con el Fondo Documental de la Justicia Regional, los recursos de capacitación, que así como esta capacitación que se está brindando, tenemos unos videos de temas relacionados con tablas de retención documental, documento electrónico, SIGOBIUS. Tenemos ahorita unos recientes sobre el sistema integrado de conservación y sobre las tablas de valoración documental. Entonces, la invitación es para que ustedes puedan ingresar permanentemente a estos recursos de información y cualquier duda puntual que tengan acerca de los temas que tenemos aquí publicados, pues nos lo puedan hacer saber a través del correo de la División de Gestión Documental. Por otra parte, tenemos aquí todo lo relacionado con el Sistema de Información de Gestión de Correspondencia. Eso en cuanto a toda la información que la división tiene publicada en el micrositio de la página de la rama. Les voy a mostrar por aquí para acceder a todos los procedimientos, las guías y los formatos desde la página principal de la rama judicial. En la parte inferior, en los accesos directos, encontramos aquí Sigma. En el menú de la izquierda encontramos el mapa de procesos y dentro del mapa de procesos encontramos el que corresponde a gestión documental. Entonces aquí, como pueden ver, encontramos el procedimiento para la elaboración, implementación y actualización de tablas, el procedimiento de acceso a los expedientes de justicia regional, el procedimiento de soporte funcional a usuarios de SIGOBIUS. Encontramos también el procedimiento para las transferencias documentales primeras, que es cuando ya mis documentos cumplen su ciclo o cumplen el tiempo dentro del archivo central y debo hacer la transferencia del archivo de gestión al archivo central. El procedimiento de eliminación de documentos. Tenemos por aquí el instructivo de implementación de TRD, que es el mismo que se está socializando en esta capacitación, el protocolo para la gestión de documentos electrónicos y por aquí tenemos todos los formatos. El formato de inventario documental, que es importante para el tema de las transferencias, el formato de la tabla de retención documental, tenemos por aquí el formato para las transferencias de documentos, tenemos el formato para que el archivo central pueda programar las transferencias. Tenemos los formatos de rótulos tanto de cajas como de expedientes judiciales y carpetas administrativas. Y por aquí tenemos el formato de acta de destrucción de documentos según la tabla de retención o la tabla de valoración. Bueno, muchas gracias, Angélica. Como les decía, entonces tenemos el rótulo para expedientes administrativos, el rótulo para expediente judicial y le doy la palabra entonces a mi compañero William, que les va a mostrar el ejemplo práctico de cómo debemos diligenciarlos. Muchas gracias. Buenas tardes para todas y todos. Mi nombre es William Bonilla, hago parte del equipo de gestión documental y vamos a ver cómo diligenciamos nuestros diferentes rótulos, cómo diligenciamos el inventario. En esto vamos a tener en cuenta algo importante que mencionaron Fernanda y Angélica, y es que los formatos, nuestras tablas de retención, nuestros procedimientos, es bueno descargarlos de nuestros diferentes banners, de los micrositios que fueron mostrados, toda vez que son los instrumentos, primero, que son oficiales aprobados por el Sigma, y lo segundo, porque son los actualizados, sobre todo para no incurrir en errores en el tema de codificación y demás aspectos relevantes. Es importante tener en cuenta que debemos cumplir unas pautas, unos lineamientos para garantizar la adecuada administración de nuestra información, como es en el caso del diligenciamiento de los rótulos de las unidades de almacenamiento y conservación, diligenciarlos, tomar las series y las subseries de acuerdo a cómo están establecidos en la tabla de retención, los nombres en lo posible diligenciarlos de manera completa, sin abreviaturas ni nada por el estilo, lo que nos permite o nos garantiza un acceso a la información con la oportunidad del tiempo requerido y teniendo en cuenta que mucha de la información que se conserva hoy en el archivo de gestión, una vez cumpla sus tiempos de transferencia, deben pasar al archivo central y la información, así como esté consignada
consignada en los diferentes rótulos, será la forma que la pidan al archivo central para su respectiva consulta. Entonces, tenemos el primer ejemplo, que es el rótulo de las carpetas. Entonces, en la corporación se refiere al nombre de la corporación en la cual está la dependencia en la cual yo opero, en la cual funciono. La unidad administrativa, que es la dependencia de mayor jerarquía o la dependencia jefe de jerarquía superior a la cual depende mi oficina, perdón. En la oficina productora, pues es la unidad administrativa en la cual me encuentro, la productora de los documentos. Y en el ejemplo de serie, tenemos la serie actas. Este actas, ¿de dónde la tomo? De mi tabla de retención documental. Entonces, como les decía, los formatos, los procedimientos, los diferentes lineamientos y nuestras tablas de retención deben ser descargadas directamente del micrositio que nos acaba de mostrar la compañera Fernanda, toda vez que son los instrumentos que se encuentran actualizados y los aprobados por el SIGMA. Entonces, en el primer ejemplo, tengo el rótulo para la unidad administrativa, donde tengo la corporación en la cual se encuentra la dependencia en la que la productora de los documentos, la unidad administrativa, que es el superior jerárquico de la cual depende mi dependencia, la oficina productora, y la oficina productora que para el ejemplo que tengo, es la dirección. Encuentro que la serie producida por la dirección es actas. ¿De dónde tomo ese nombre de actas? Tal cual como aparece en mi tabla de retención documental, la subserie actas del comité directivo seccional. En el contenido es el diferencial que me permite establecer cuál es el diferencial entre una carpeta y la otra, que para el caso será actas de comité directivo seccional de enero del 2024 a junio del 2024. Esto es importante que seamos muy puntuales de acuerdo a este ítem, porque en la medida en que yo me envíe muchos documentos, muchas carpetas al archivo central, pues así mismo se garantizará con la oportunidad requerida la entrega de la información. De igual manera, tengo una fecha inicial, que es el primer documento o el documento más antiguo que encuentro en mi carpeta, el primero al abrir la carpeta, y una fecha final, que es con la que cierro la carpeta, siempre y cuando no supere los 200 folios en la misma. El rango de folios que va desde el 01 hasta el 200, del 201 al 400 y así sucesivamente. Carpeta 1 de 1, cuando es un expediente, cuando es una serie simple, donde tengo que el proceso no continúe con varias divisiones, o en su defecto, el expediente es tan grande que tengo que fraccionarlo, tengo que dividirlo, asimismo haré la mención y diré carpeta 1 de 2, 2 de 2, y así sucesivamente de acuerdo a la cantidad de carpetas que me salgan, y el número de la caja, que es la ubicación. De igual manera, tengo un cuadro de diálogo, un cuadro de aclaraciones, en donde me da especificaciones sobre qué debo diligenciar en cada uno de los campos, como es el caso de la corporación, unidad administrativa, serie, subserie y lo correspondiente. Vamos entonces ahora con la siguiente. El siguiente ejemplo. Entonces, tenemos la corporación en la cual me encuentro como unidad productora de la documentación, la unidad administrativa, que es el superior jerárquico, que en este caso es la dirección seccional Montería, la oficina productora, que para el caso pues es el área jurídica, la serie contratos, la subserie, el tipo de contrato, contratos de prestación de servicios, contratos de interventoría, contratos de arrendamiento, según lo que corresponda, y el diferencial entre los contratos, que para el caso será el número del contrato, el que normalmente me arroja el SECOP, y el nombre del contratista. Aquí entonces voy a decir la fecha inicial, que es el documento más antiguo que encuentro en mi carpeta, tal cual como si estuviera leyendo un libro de cálculo. Entonces empezaré con el 2 de enero, 3 de enero y así sucesivamente, y terminaré con 31 de diciembre, que debe ser la fecha que cierre el expediente. Los folios, de cuál a cuál van, de 1 a 200. Recuerden que cuando la carpeta supera la cantidad de 200 folios, debo abrir un segundo tomo y así sucesivamente. La carpeta 1 de 1 para este ejemplo, y el número de la caja en la que se encuentra.
Y tenemos el tercer ejemplo para los administrativos. Entonces, lo mismo, la Corporación Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, la unidad administrativa, que es el superior jerárquico, que en este caso será Dirección Seccional Bogotá, y la oficina productora de los documentos del área de talento humano. La serie será Historias Laborales, es una serie simple, no cuenta con subserie, y el contenido es el diferencial, entonces en este caso será la historia laboral de Raúl Alvarado y el número de identificación. Este número de identificación también nos sirve de como llave de búsqueda toda vez que en una dependencia o en una unidad puedo tener diferentes homónimos, entonces la cédula me ayuda a buscar la información de manera mucho más ágil. La fecha inicial, entonces la fecha más extrema, la fecha más antigua que encuentro en mi expediente, la fecha final, la fecha más reciente, la cantidad de folios desde el 1 hasta el 200, rango de carpetas 1 de 1 y el número de la caja. Para el caso de los expedientes judiciales, tenemos entonces la serie procesos disciplinarios, la subserie procesos disciplinarios contra empleados. En este caso, el número del proceso, que es el número QUI, que es un genérico es un codificador independiente para cada uno de los procesos. ¿Cuántos cuadernos tiene ese proceso? Que en este caso son 3. Describir los procesos, entonces si es un cuaderno principal, si es un cuaderno de pruebas, si es un cuaderno copia. La parte A, que se refiere al demandado procesado, que en este caso es Daniela Álvarez, su número de identificación, y la parte B, que es la parte de denunciante o demandante. El tipo de proceso, que en este caso será penal, laboral, civil, disciplinario, según corresponda. Y tengo, de igual manera que en los otros 2 rótulos, la fecha inicial, fecha final y la ubicación, entonces caja número tal de carpeta número tal ubicado en la caja número tal. Los inventarios documentales, una parte fundamental en todo nuestro proceso descriptivo, toda vez que me permite, en primer lugar, tener el control de la cantidad la cantidad de expedientes con las que cuenta la unidad administrativa. Lo segundo, determinar a través de este instrumento cuáles se encuentran prestos para hacer una transferencia primaria. Y en tercer lugar, optimizar los tiempos de búsqueda de lo mismo. Entonces tenemos un número consecutivo de la carpeta, el código de la serie o subserie según corresponda. ¿De dónde tomo el código? De la tabla de retención documental, la serie en el caso de historias laborales, el contenido, la particularidad propiamente dicha de la carpeta, el número de referencia, que es un código numérico. En este caso, cuando tengo historias laborales, pues será el número de identificación del servidor. Cuando es el número de contrato, pues el consecutivo del contractual. Y asimismo el número de actas de comité, entonces que si es el acta número 1, 02, 03, de acuerdo a las que tengan en la carpeta. Las fechas extremas, entonces la inicial y la final, que debe ser coincidente con lo que yo registro en mi carpeta. La cantidad de folios, entonces partiendo de que estamos en una sola carpeta, esta será de 200 folios. El tomo volumen será 1 de 1. La unidad de almacenamiento, que se refiere a carpeta. Estos 2 campos que hacen referencia a la ubicación topográfica, en qué número de caja se encuentra, qué número de carpeta, que es la posición dentro de la carpeta que yo encuentro, y las notas, que son todas aquellas observaciones que no haya podido considerar en los campos anteriores. Y tenemos también el formato de inventario para los procesos judiciales. Este tiene una salvedad, una novedad, y los campos son los mismos que vimos en el anterior: el número consecutivo, el código de la serie subserie, la serie o subserie documental, que en este caso será procesos disciplinarios contra abogados, el nombre del procesado, el demandante. Entonces, en estos 2 campos, ya lo que hacemos es abrir las celdas, y esto con el fin de
tener más elementos de búsqueda de la información. En ocasiones nos solicitan un proceso, pero únicamente nos dan el QUI. O en otras ocasiones nos dicen quién es el demandante, pero no es el demandado o viceversa. Entonces, diligenciando esos campos, lo que hacemos es garantizar el acceso a la información. El número de referencia, que es el consecutivo serial, consecutivo numérico, las fechas extremas, el número de folios, el tomo o volumen, 1 de 5 en este caso, la unidad de almacenamiento que es carpeta, la ubicación que son cajas, carpeta y las observaciones que hayan al lugar. Y el rótulo para cajas. Entonces, en este campo, en la parte superior, el número de caja, entonces voy a decir qué número de transferencia es y en qué momento se envía el archivo central. Recuerden que es cuando ya los procesos han cumplido su tiempo de retención. Y entonces en la corporación tenemos la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, la unidad administrativa es la Dirección Seccional de Bogotá, la oficina productora de los documentos o de la información es la dirección, la serie y las subseries serán las que tomé de mi tabla de retención documental. En ocasiones puedo tener varias series documentales en una misma caja, entonces es importante relacionarlas en el contenido, perdón, en el encabezado. Y las fechas extremas será la fecha más antigua del total de carpetas dentro de la caja y la fecha final será la última fecha que tenga dentro de la caja. Es decir, reúno la cantidad total de expedientes que tenga y de esos tomo las dos fechas extremas. En el contenido, entonces voy a decir cuál es el número de radicado o de identificación de acuerdo a la serie que esté interviniendo, que esté gestionando y la descripción del contenido. Entonces, como les decía, este campo es súper importante porque les va a permitir conseguir la información en los tiempos récord y asimismo para cuando se le pidan al archivo central. Entonces, Daniela Álvarez, el nombre de QUI y la mayor cantidad de información que permita recuperar. Bueno, continuando con nuestra presentación, antes de eso, importante aclarar una cosa y es que no es que existan dos formatos de inventario, solo que el formato que tenemos nos permite hacer, este es el formato del que mostraba William, solo que pues es flexible en cuanto a cuando estamos diligenciando la información y lo que hacemos es que podemos hacer esta separación, ¿sí? Para cuando estamos diligenciando la información de los expedientes judiciales, demandado y demandante, entonces es solamente un formato, era solamente como una aclaración. Volvemos entonces a nuestras actividades para la implementación de tablas de retención documental y la actividad de almacenamiento, la etapa de almacenamiento. Entonces, en esta etapa se describe la forma de almacenar adecuadamente en la estantería archivadores para mantener las características físicas pues de los documentos en las mejores condiciones a través del tiempo y propender por la seguridad, reserva y confidencialidad. Aquí tenemos entonces que podemos hacer una distribución de las gavetas en forma horizontal y vertical. Esto en los archivos, lo encontramos mucho en los archivos de gestión. Entonces, la distribución de las gavetas de cada archivador o de las bandejas de estantería es secuencial, como se ve en la imagen, numerado de 1 hasta el final, de arriba hacia abajo. Los expedientes además se deben archivar en orden alfabético por nombre de las series, de izquierda a derecha, y de adelante hacia atrás en el caso de los archivadores verticales, hasta completar la gaveta o la bandeja. Tenemos también entonces en nuestros archivos estantería fija, en donde encontramos las cajas que se deben ubicar desde la parte superior izquierda del estante, como ustedes ven aquí enumerado además en forma consecutiva de izquierda a derecha, conservando el orden en el entrepaño. Aquí tenemos que del 1 al 4, cuando usamos nuestras cajas X200, y muchas personas bajan el 5, no ponen el 8, sino el 5 y van como en zigzag. La forma adecuada de hacerlo es de 1 a 4 e iniciar siempre en el siguiente entrepaño con el número que continúa. Entonces, de 5 al 8, del 9 al 12, del 13 al 16 y del 17 al 20, como lo vemos en esta imagen. Aquí nos dice además que cada entrepaño tiene la capacidad de almacenar 4 cajas, como les decía, de referencia
Referencia a X200, en algunos casos cuando utilizamos, y ya lo vamos a ver también, las cajas X300 o L300, que es como un híbrido que en muchas de nuestras oficinas tenemos. Cada entrepaño tiene, por ejemplo, la capacidad de almacenar 3 cajas. Para X300, para X200, como lo estamos viendo, 4 son corresponden a 1 metro cuadrado. Me deja seguir. Tenemos también entonces archivadores rodantes y aquí especificamos en los archivadores físicos o rodantes se deben identificar con el fin de permitir la ubicación de la información con rapidez. El estante, el entrepaño, la gaveta es parte de esa descripción para que nosotros podamos recuperar muy fácilmente la información. Incluye series y subseries documentales que se ubican en esa estantería. Entonces, lo que más podamos poner como información, además que sea muy clara para ubicar nuestros expedientes y para hacer muy fácil nuestra búsqueda, pues así mismo, pues digamos que funcionamos mucho más rápido. Recomendación. No se debe utilizar unidades de tipo AZ para el almacenamiento y conservación de los documentos. En muchos de nuestros archivos se tiene, pero la idea es que nosotros hagamos el realmacenamiento y los pongamos siempre en carpetas. Sabemos que en la rama judicial muchas personas usan el legajo, que es el que está amarrado, atado, como le quieran decir, las acetas, hay documentos sueltos, pero la idea es que nosotros encarpetemos. Además que cuando vamos a hacer la transferencia documental, ellos en Archivo Central van a revisar todo este tipo de aspectos para, digamos, y determinar si nos reciben o no la documentación, porque pues tenemos como todas las características y está muy bien organizado. Y precisamente entonces cuando hacemos esa transferencia documental, cuando se cumplen los tiempos de retención por tabla de retención documental, en este caso, se remiten los documentos del archivo de gestión al archivo central, de este al archivo histórico, como les estaba diciendo, de acuerdo a las tablas de retención, del archivo central al histórico con las tablas de valoración vigentes, pero pues con todos los requisitos que digamos que nos exige esta transferencia. ¿Cuáles son entonces esos requisitos? Haber cumplido el tiempo de retención según la tabla, en donde hemos especificado como durante toda la capacitación, elaborar el inventario documental, toda esta descripción, como les decíamos ahorita en el ejercicio, y solicitar la transferencia documental al archivo central con el cumplimiento pues, de estos requisitos. Por último, unas recomendaciones, el uso de elementos de protección. En este caso, por ejemplo, el gorro o la cofia, que previene la contaminación por contacto o salpicaduras de material contaminado, que debe cubrir orejas y cuero cabelludo. La bata, importante, porque permite crear una barrera contra elementos contaminantes que se pueden encontrar en los archivos o los documentos. Se debe cerrar todo el tiempo. Ustedes saben que el papel además bota un polvito que es pues que contamina y que enferma también a las personas. El tapabocas importante también, evita las esporas microbióticas y el paso de material particulado que pueda afectar a las personas que trabajan en archivo. Los guantes que previenen la contaminación por contacto y se deben usar hasta cubrir, ahora vienen como muy hasta la parte de arriba, entonces se debe cubrir o preferiblemente se usen estos que cubren totalmente las muñecas que crean una barrera protectora con el uso de la bata. Por último, y si es necesario, porque pues a veces hasta en nuestros propios archivos de gestión, digamos que estas gafas o protectores oculares se usan un poquito más en los archivos centrales, pero pues como recomendación, si ya en nuestras propias oficinas nos hace un poquito de daño o creemos o pensamos o vemos que nos está haciendo daño a nuestros ojos, entonces usamos estos protectores oculares que previenen la exposición de los ojos a esporas y agentes microbióticos dañinos. Y se debe usar pues en todo momento mientras se desarrollen actividades de carácter técnico con los documentos. Aquí tenemos unas fotos, les tenemos un ejemplo de el ejercicio que hacen aquí nuestros compañeros con el Fondo de Justicia Regional en cuanto a organización de archivos físicos.
Entonces aquí vemos un expediente muy mal arreglado, pues muy mal presentado. Tiene, como ustedes ven, están con marcadores, con posits, con hojas ahí como separando la información. Aquí lo que está haciendo nuestro compañero es retirando el material metálico. Si pueden ver el material metálico, estos ganchitos que hacen tanto daño a los documentos, alineando los documentos como les decíamos anteriormente. Y recuerden que pues digamos que nuestra referencia es una hoja de tamaño oficio. Aquí, por ejemplo, vemos que, no sé, usábamos anteriormente el material, el papel térmico para el fax, que pues hace que se borre la información. En caso de que encontremos en nuestros expedientes un documento y que podamos de alguna forma recuperar algo de información, entonces lo que hacemos es que tomamos una copia y en el expediente guardamos los dos. Entonces nuestro original, sí, así fue un poco borrado, pero la copia y se hace la foliación a uno solo. Acá le quitamos el POSIT y si se dan cuenta tuvo que perforar, pero pues ya alineado, ¿sí? Entonces, como lo estábamos diciendo anteriormente, se usa una guía de tamaño oficio, se alinean y aparte, entonces le ponemos el ganchito plástico. Y este es la muestra de cómo nos van a quedar entonces nuestros expedientes bien presentados, alineados, limpios y además con los rótulos que debemos usar. Que nosotros pues recomendamos que el ejercicio se haga de esta forma. Aquí, por ejemplo, cuando les decía de los mapas, fotos, CDs, USBs y bueno, material que hace parte del expediente, que necesariamente tenemos que dejar ahí como parte del expediente. Entonces, aquí, por ejemplo, las fotos, les hacemos un sobrecito y se deben foliar en la parte de arriba. Lo que hacemos en el inventario es que, lo que les decía también, podemos hacer esa anotación. En el folio 5 se encuentra una foto, se encuentra un mapa, se encuentra un CD y bueno, en todo caso debe quedar enumerado pues para que no se pierda la información. En este momento entonces iniciamos una franja de preguntas y por último les voy a dejar en la pantalla los correos, en este caso pues digamos nosotros somos un equipo de 11 personas, pero básicamente en cuanto a organización de archivos físicos se pueden comunicar con el jefe de la División de Gestión Documental, Memoria Histórica y Archivo, el doctor Alexander Colmenares. Aquí les dejo el correo. Angélica María Merchán, que está aquí con nosotros y pues hizo parte de esta presentación, y yo, Kelly Fernanda Pizarro, y entonces ahí los voy a dejar entonces con esta pantalla y podemos seguir entonces con las preguntas. Muchas gracias a la profesional Kelly Fernanda y a todos los que hicieron parte de esta conferencia. Y tal como ella lo menciona, pasaremos entonces a la parte de las preguntas. La primera de ellas es la siguiente. ¿Puedo eliminar en un expediente documentos repetidos? Por ejemplo, copias de cédulas de ciudadanía, registros civiles, actas de conciliación, etcétera, los cuales están repetidos. Y adelante con la respuesta a esta primera pregunta, por favor. Bueno, aquí hay dos cosas. En el momento que estamos haciendo la depuración y encontramos ese tipo de documentos, digamos que lo ideal es sacarlos del expediente, como estábamos diciendo en algún momento, cuando estamos aplicando esa actividad, depurando los documentos. Eso es lo que nosotros a lo que queremos llegar, que no haya duplicidad de información. Pero si nosotros ya tenemos el expediente conformado, ya tenemos que pasar al procedimiento de eliminación, porque no eliminamos tipos documentales. Nosotros eliminamos en estos casos expedientes completos, pero para eso tenemos que irnos al procedimiento que se encuentra en la página del Sigma, como nos mostró Angélica, nuestra compañera, y aplicar todos los pasos, porque además nosotros tenemos que pasar, digamos, solicitar un concepto al CENDOC de eliminación documental, ¿sí? Para que nos aprueben y de ahí como ciertos pasos. Entonces, no es tan fácil decir yo encontré un documento y simplemente lo eliminé, no. Hay que seguir el procedimiento tal cual nos lo muestra o lo tenemos en Sigma. Y tenemos entonces que seguir como los lineamientos como deben ser. Yo le voy a dar paso también entonces a mis compañeros que van a estar respondiendo también las preguntas. Aquí también Angélica está conmigo y
Si es de tipo, digamos, de información tipo judicial, también tenemos entonces a nuestro compañero, nuestro profesional Alex Francisco Vargas, que es nuestro abogado. Y bueno, vamos a seguir entonces con las preguntas. Fernanda, gracias. Quiero complementar lo que acabas de decir para que quede, digamos que claro que cuando tenemos información repetida como cédulas de ciudadanía, registros civiles, actas de conciliación, que son tipos documentales que normalmente se anexan en los procesos judiciales, ya sea de familia, penales, bueno, los que sean, existen varios documentos que se repiten dentro del expediente porque son aportados en varios momentos por las personas intervinientes dentro del proceso. Entonces puedo tener yo como soporte de un poder a un abogado la copia de la cédula de ciudadanía, pero después me llega esa misma copia como anexo o como soporte de otro documento que hace parte integral de ese expediente. En esos casos no se debería hacer esa depuración, no se deben eliminar porque son en diferentes momentos en los que llega esta información, a menos de que se tenga total certeza de que esa información no es relevante para el trámite o esa copia no se requiere para ese trámite en el cual lo están aportando y se puede eliminar. De lo contrario, pues deberían quedar varias copias dentro del expediente. Gracias. Muchas gracias. Hay una pregunta relacionada directamente con la que se acaba de realizar y es la siguiente. ¿Puedo eliminar del archivo copia de oficios, autos o telegramas? Digamos que la respuesta a esta pregunta va en el mismo sentido de lo que acabo de mencionar. Si tenemos total certeza de que esa información realmente es duplicidad dentro del expediente o dentro de mi carpeta, se puede eliminar. De lo contrario, no debería eliminarse porque haría parte integral del expediente. Complementa la persona que hizo la pregunta diciendo lo siguiente. La pregunta que hago no es eliminar oficios, etcétera, que estén dentro de los procesos, sino el bloque de oficios archivados, por ejemplo, desde 1989. Buenas tardes para todos. Bueno, ya que nos precisa un poco la información sobre la pregunta y no se trata de una depuración dentro de un solo expediente de documentos que pueden estar allí por diferentes razones, y como les señalaba Angélica, no es tan sencillo en el primer caso que comentábamos. ¿Por qué? Porque uno puede encontrar dos registros civiles que aparentemente son iguales, pero puede que uno de ellos se haya hecho alguna corrección del registro civil, etcétera, y sea el antiguo y el otro sea el corregido. Entonces, en ese caso, pues hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los expedientes judiciales. Tal vez en algunos expedientes administrativos puede ser un poco más sencillo hacer estos procesos de depuración. Ya con la precisión que nos realizan sobre bloques de documentación, en este caso de oficios, que fueron archivados de manera separada a los expedientes judiciales, pues parece que es una pregunta relacionada sobre todo con expedientes judiciales. Es el mismo caso que podemos encontrar muy frecuentemente en los despachos en torno a los copiadores de sentencias, copiadores de oficios, copiadores de autos de diferentes providencias, que eran simplemente copias de trabajo, copias para hacer el trabajo de secretaría, para hacer las notificaciones, y se guardaban en una carpeta o en varias carpetas o inclusive en elementos tipo AZ para hacer esos trámites de secretaría sin poder, eran copias, ¿no? De autos, copias de sentencias, copias de oficios, que se llevaban aparte para poder hacer esos trabajos sin tener que ir a buscar los documentos originales en cada uno de los procesos, en cada uno de los expedientes judiciales. En esos casos se permite hacer la depuración si el despacho está absolutamente seguro de que se trata de ese tipo de copiadores, que son documentos de copia, son documentos que no son originales, porque los originales están en cada uno de los expedientes y son los que se van a transferir al archivo central y se les va a aplicar todo el proceso de valoración con las tablas de retención o de valoración según proceda. Entonces, un poco esa es la claridad. Si se tiene claro que es un bloque de ese tipo de copiadores o copias claramente de algunos documentos de algunos procesos, sí se podría hacer un proceso de depuración. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cada cuánto se debe cambiar la bata? Me imagino que esta pregunta se puede ampliar a, en general, los elementos de vestuario propios de cada cargo. Sí,
Hay elementos de protección personal como la bata, las monogafas, que no son para una sola postura o un solo momento. Lo recomendable es que la bata se esté lavando constantemente, por lo menos cada tercer día. Depende también de las condiciones físicas del archivo en el que se estén manipulando los documentos. Pues digamos que de acuerdo al uso que tengan de esta, pues uno mirará el tema del cambio de la misma, pero sí se recomienda que por lo menos 2 o 3 veces por semana se esté lavando la bata, y los guantes pues son de un solo uso, así como la cofia y el tapabocas, entonces esto es de manera diaria. Muchas gracias. La siguiente pregunta, agradezco la capacitación por su importancia. En el caso de mi corporación, ¿es posible retomar la información del archivo central y ajustar toda la información que reposa allá? Ninguna cumple con esos protocolos o requisitos. La pregunta es porque, como corresponde a periodos anteriores a mi llegada al cargo, no sé si es posible organizar en debida forma esos archivos o si eso le corresponde a la DESAR. Bueno, importante señalar que todos los procesos de organización que se mostraron el día de hoy aplican para las tablas de retención documental, es decir, para la etapa entre el archivo de gestión y el archivo central. Digamos que el archivo central no debería por qué hacer reprocesos. El archivo central, digamos que debe verificar cuando le llegue una transferencia documental que todos los lineamientos y todo lo que se habló el día de hoy de cómo se debe entregar la información se cumpla, porque de lo contrario, pues digamos que en cierta manera ellos tendrían que asumir esa organización. Si estamos hablando de documentos que ya estaban, que reposan dentro del archivo de hace muchos años, anteriores al 2019, pues ya aplicaría el instrumento de tablas de valoración documental, y eso es otro proceso de implementación y de organización que no es el mismo que vimos el día de hoy. Entonces es importante mirar el periodo o la temporalidad de que corresponde esta información, pero sí es importante que desde los archivos centrales conozcan muy bien todos los procesos de organización de archivos, para que en el momento en que estén recibiendo las transferencias primarias, pues digamos que puedan hacer cumplir todos estos requisitos que mostramos, para que ellos no tengan que asumir una responsabilidad que debe tener el archivo de gestión. Muchas gracias. Vamos con otra pregunta. Es la siguiente. ¿Las carpetas de copias de los procesos se pueden descartar? Bien, sobre esa pregunta, el acuerdo 1784 del año 2017, que como mencionaron nuestras compañeras, es el que pues, condensa la política o las políticas de gestión documental de la rama judicial. En uno de sus artículos señala esa posibilidad, la posibilidad de depuración de expedientes copia de los expedientes originales que reposan en archivo central o inclusive en despachos y que ya se encuentran cerrados. Y dice la norma que cuando hayan transcurrido 20 años a partir del cierre del expediente judicial, se pueden depurar, se puede hacer la destrucción de esas copias, de los expedientes copias. Y si no recuerdo mal, se requiere la coordinación del archivo central, se debe hacer a través del archivo central, bien sea que se encuentren allí o bien sea que se encuentren en los despachos. El archivo central debe asesorar para realizar las verificaciones, que sí se encuentran todos los expedientes originales de esa información. Pero la norma lo permite, el acuerdo 1784 lo permite, siempre y cuando hayan transcurrido 20 años a partir del cierre de los expedientes. Muchas gracias. La siguiente pregunta es esta. Buenas tardes. En el caso de los centros de servicios judiciales, en los procesos de la Ley 906, para el año 2007 y siguientes, se realizaban las audiencias de garantías y conocimiento en casetas grandes y pequeñas. ¿Cómo se transfiere esa información a lo digital? A la fecha se está en proceso de digitalización de esas carpetas, pero no es posible descargar los audios. Bueno, hay un poco dentro de lo que es de mi conocimiento. Tendríamos que
en el marco del proceso que se ha venido adelantando de digitalización de los expedientes judiciales activos durante los años 2021, 22, 23, durante el proceso nacional de digitalización coordinado por las direcciones seccionales, se han venido atendiendo estos casos. ¿Por qué? Porque es información que hace parte del expediente penal en este caso, y se debe llevar esa información en este caso, pues ya estamos migrando al sistema de gestión de documentos electrónicos, porque si no las logramos llevar allí, en el medio electrónico, pues el expediente va a perder integridad, no va a estar completo en su contenido. Entonces allí debemos asesorarnos con la coordinación seccional, específicamente con el área de tecnologías de la dirección seccional o coordinación seccional, que son los responsables de este proceso de digitalización y de migración de toda la información para que los expedientes queden bien conformados en el sistema de gestión de documentos electrónicos, porque allí seguramente hay un tema de migración, de cambios de formatos, de obsolescencia tecnológica de esos medios y de esos soportes en los cuales se ingresó la información originalmente, y habrá que tomar las medidas pues, tecnológicas del caso para poder llevar esa migración hacia el sistema de gestión de documentos electrónicos. Esa sería la recomendación. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Tenemos una norma que establezca la política cero papel para la rama judicial? Para esa pregunta, digamos que una política como tal que se denomine cero papel no la tenemos aún, pero sí se ha venido, digamos que desde la parte de Sigma y todo el tema de la política ambiental, se están haciendo recomendaciones para todo el uso racional del papel. Adicional a esto, estamos en una etapa de transformación digital donde pues ya el tema de archivos físicos ha disminuido considerablemente, especialmente después de la pandemia, pero como tal un documento que denominemos política de cero papel, en el momento no lo tenemos. Pues muchas gracias a todos nuestros conferencistas que en la tarde de hoy nos han entregado tan valiosa información. Muchas gracias también a todos los asistentes y a todos los profesionales de la Escuela Judicial que hicieron posible este encuentro. Muchas gracias y hasta pronto.